Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias por estar aquí. ¿Listos para grabar un nuevo programa? Sí. Sí, claro. Estupendo, estupendo. Pues hoy podríamos continuar hablando sobre Australia, Nueva Zelanda y Súper. Oceanía. Sí, Muy sí. bien. Bueno, pues el otro día estuvimos hablando sobre el coral, ¿no? La gran barrera de coral que dijo papá. Sí, muy interesante. Yo me acuerdo de hablar con una persona que, claro, esta es una persona que le gusta mucho bucear. Entonces no conocía Australia y fue a bucear justamente a la gran barrera de coral, ¿no? Entonces, claro, el coral está muy protegido, claro, porque es un ser vivo, ¿no? Entonces, claro, hay diferentes tipos de coral, también el coral rojo, tal. Entonces, este hombre pues fue a un sitio que era, bueno, extremadamente protegido, donde no se podía absolutamente hacer nada. O sea, tú buceabas, pero no puedes tocar ni una cosa, ni posarte en el suelo, ni nada, ¿no? Bueno, entonces resulta que, nada, este hombre fue, todo perfecto, fenomenal y tal, pero, claro, en estas cosas que, claro, estás buceando, estás mirando tu oxígeno, mirando que no subas, que no bajes, asegurarte de que tienes el regulador bien, que todo vaya fenomenal. Pues sin querer se dio la vuelta y se dio con un trozo de coral en la mano, al lado de los nudillos, ¿no? Entonces se hizo una rascada. Entonces, bueno, se hizo un poco de sangre. Entonces, bueno, le dio mucha importancia, no pasó absolutamente nada, ningún problema y tal. Entonces, bueno, él terminó y se fue. Entonces, bueno, perfecto, ningún problema y tal. Entonces, bueno, fueron pasando los días y resulta que él, pues esta herida no se le... O sea, él sentía mucho dolor, ¿no? La herida estaba prácticamente ya cicatrizada, pero ya habían pasado casi una semana y el dolor cada vez era mayor, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que el hombre pues fue a un médico a ver qué le pasaba, lo miraron y le dijeron, mire, ahora mismo hay que operarle y hacerle una intervención porque usted tiene un trozo de coral que le ha empezado a crecer en la mano y si no se lo extirpamos ahora le seguirá creciendo y perderá la mano, el brazo y puede llegar a morirse. Entonces directamente hay que quitárselo. Entonces, bueno, el hombre se sorprendió mucho, se lo hicieron y se lo quitaron, ¿no? Pero bueno, que es una de esas cosas que, claro, piensas que no... Increíble que dentro del cuerpo Sí. pueda crecer Sí, exactamente. el coral, ¿no? Sí. Una cosa... Y era una cosa que el hombre iba de diversión y pasárselo bien. Y luego esto también, el tema del veneno. Cuidado con los animales con veneno, porque creemos que son muy simpáticos, muy llamativos y tal, pero que pueden tener veneno. Entonces dice, las 10 serpientes más venenosas del mundo viven en Australia. Las serpientes marinas pueden tener un veneno 10 veces más potente que el de una cobra. Wow. Sí. Bueno, pienso una cosa, con respecto a las serpientes, aparte de las marinas que se han hablado, Australia, el centro de Australia es prácticamente desértica. Sí. Es decir, todo el mundo vive En la costa. En la costa, ¿no? Y es porque también hay una falta de agua muy importante en Australia, no hay lagos y el centro de Australia, ¿no? Bueno, y luego también una cosa muy interesante es que, claro, las dos ciudades más importantes de Australia, ahora estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda y Oceanía, pero ahora centrándonos un poco más en Australia, que claro, las dos ciudades más importantes son Sydney y Melbourne, ¿no? Que Sydney fue la capital durante muchos años. Pero claro, existía siempre una rivalidad, y todavía existe, entre Sydney y Melbourne, y dijeron, oye, vamos a hacer un nuevo centro administrativo para que sea la capital de nuestro país. Y dijeron, bueno, ¿dónde la hacemos? ¿En Sydney o en Melbourne? Y al final dijeron, no, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una nueva ciudad justo a la mitad de distancia entre las dos ciudades, y esa fue la ciudad de Canberra, que hoy es la capital de Australia. Sí, adelante. Bueno, en Nueva Zelanda ya sabemos que existen los maorís. Sí. Pues, que nacen las jacas, los bailes estos típicos. Bueno, en realidad ellos venían de Tahití, que venían en barcas dobles
y sí. llegaron a Nueva Zelanda y Sí, sí. bueno, ahí se convirtieron en agricultores y ganaderos hasta que llegó el hombre blanco y entonces los puso ya les quitó muchísimo terreno y los puso en reservas, ¿no? Sí. Pero en realidad el maorí era caníbal hasta que llegó el hombre blanco, pero yo una vez vi un reportaje sobre un maorí que se había comido a su madre una vez que ella murió, Sí, sí, y él explicaba por qué, y la verdad es que lo comprendías perfectamente. No lo comían como un animal, sino lo comían para reunirse con su madre de Sí, alguna manera, un gesto como de un acto afecto, de amor, sí, ¿no? sí. Y la verdad es que en vez de gente salvaje, pues comprendías por qué lo había hecho, ¿no? Por qué se había comido a su madre, ¿no? Y luego tenemos el haka, que en efecto es... Que no es la canción Mi Jaca. No, que ver. no precisamente, sino que son estos gritos y estos golpes rítmicos que son danzas y gritos de guerra, Sí, sí. que hoy día pues se ha incorporado. De hecho, fíjate, cuando hacen un partido de fútbol Un rugby, sí, sí. o cualquier deporte o tal, pues es como dar ánimo a infundir el ánimo, ¿no? Y también a veces hemos visto muchísimo en YouTube que viene alguien en el aeropuerto y le recibe su padre o su familia o amigos con el haka, que parece muy primitivo, pero en realidad es bastante bonito, ¿no? Sí, es bastante curioso. Bueno, yo también estaba viendo hace tiempo sobre los maorís que claro, hoy en día pues llevan una vida totalmente integrada a una civilización occidental, ¿no? Sí. Entonces, pero siguen manteniendo sus tradiciones. Es bastante interesante porque había el caso de una funeraria, por ejemplo, que claro, hoy en día pues claro, la gente va, se muere, ¿no? La entierran y tal, pero los maorís en particular tienen sus ancestros. sí, o sea, claro, iban a la funeraria, por ejemplo, y decían, vale, nosotros queremos una ceremonia, pero de acuerdo a nuestras costumbres. Entonces, una de las costumbres es pasar al menos entre 1 y 3 días con el difunto, durmiendo y viviendo con él. Sí. Algo que en Europa es totalmente, vamos... Sería Sí, porque además, bueno, también por cosas de higiene y demás, que en 24 horas hay que enterrar a una persona, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? O por ejemplo en el Islam hay que enterrarlo en 24 horas a una persona. Y además, que me llamó también mucho la atención, aparte de estar con la persona, durmiendo con ella y viviendo con ella, hacen una danza, hacen una jaca, por ejemplo. Entonces, bueno, es bastante impresionante de ver una ceremonia así, porque claro, tú estás esperando simplemente a que la persona pues la entierren en el suelo y ya está, ¿no? Y luego se cree, por ejemplo, respecto a la agricultura y tal, se cree que los polinesios hacían comercio con peruanos en las Islas Marquesas. Sí. Porque hay casos de plantas americanas que están en Nueva Zelanda. Entonces, la única posibilidad es mediante el comercio muy primitivo con los peruanos de las islas. Sí, es que una de las cosas que se ha demostrado y es verdaderamente sorprendente es la capacidad que tenían para navegar. O sea, nosotros tenemos como a los romanos como grandes comerciantes que dominaban el mar y tal, y claro, ellos comparados con la gente de Oceanía, navegaba pegada a la costa, o sea, y en Oceanía lo que hacían eran canoas dobles, pero también canoas bastante más grandes, como con habitaciones, con estancias, con camarotes, para poder vivir ahí varios días, y hacían distancias de más de 10.000 kilómetros, que ahí nos parece... ¿Cuánto de la Contiki, no? Bueno, exactamente, es que luego pues estaba este señor, que ahora mismo no sabe el nombre, el de la Contiki, que hizo un barco este señor noruego, que ahora lo va muy bien. Entonces, que él sostenía la teoría de que hubo una gran migración desde Perú a Oceanía, para que así es como surgió la civilización.
Y entonces, bueno, pues él hizo una canoa que la llamó la Kon-Tiki, y me parece que fue en los años 50 que realizó una expedición y efectivamente llegó en el 47. Sí. Thor Heyerdahl. Exacto, Thor Heyerdahl, exactamente. Y de hecho ganó un Oscar con este documental que hizo, grabándolo todo, y además uno de los que iba con él también, para buscar un poco de subvención que le ayudara con todo este megaproyecto, pidió ayuda al ejército americano, y entonces el ejército americano dijo: vale, pues a nosotros nos interesa investigar que una persona a lo mejor pueda vivir solamente con latas. Sí. Entonces, durante todo el trayecto había uno del equipo que solamente comía estas latas que le había dado el ejército americano, y entonces era para ver cómo sobrevivía, y al final sí, todos sobrevivieron y todo perfecto. Pero bueno, es bastante interesante todo este relato. Se puede ver el documental entero en internet, y luego también han hecho una nueva película que salió, me parece que fue en el año, no sé, 2010 o por ahí, y es bastante impresionante. Oye, ¿Qué dices tú? Que en realidad eran grandes marinos. Sí. Es impresionante con las balsas que hacían. Sí, exactamente. Los kilómetros de navegación que hacían, ¿no? Es que, con los medios de navegación que tenían. Exactamente. Y luego hay muchos relatos también desde China que habían llegado a California con grandes barcos que tenían. Entonces, bueno, hay historias verdaderamente sorprendentes. Pero sí, los de los navegantes de Nueva Zelanda, Australia y sobre todo de Oceanía, bueno, estos eran, vamos, que controlaban el mar, pero de una forma increíble. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, lo dejamos aquí y seguimos con más cosas interesantes. Muchas gracias a ti, muy interesante. Muchas gracias, seguimos en próximos programas. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.